No grité, no arrojé cosas, ni siquiera le pregunté por qué. Simplemente me fui. Quizás eso fue lo que más la molestó, que no le di la pelea que esperaba, que no exigí respuestas, que facilité que estuviera con el hombre que ya había elegido. Salí sin decir una palabra, presenté la solicitud de divorcio a la mañana siguiente. Me mudé a una nueva ciudad, empecé de nuevo y durante un año no miré atrás. Entonces, de la nada, ella me encontró parada frente a mi puerta, con los ojos llenos de arrepentimiento, susurrándome palabras que nunca pensé escuchar. Cometí un error, pero lo que pasa con los errores es que siempre tienen consecuencias. No éramos perfectos, pero yo creía que éramos sólidos. Teníamos historia, 6 años juntos, 3 años de matrimonio. Nunca cuestioné su lealtad. Nunca pensé que debía hacerlo. Ella era ambiciosa, siempre empujando hacia el siguiente paso en su carrera. La apoyaba, celebraba sus triunfos, sin sentir en ningún momento inseguridad por su éxito. Creía en nosotros, creía en ella. Luego consiguió la promoción, un gran ascenso, más responsabilidad, más noches tarde, más viajes de trabajo. Estaba feliz por ella, orgulloso incluso. Me dije a mí mismo que los cambios eran normales, que la distancia entre nosotros era temporal. Pero luego las pequeñas cosas empezaron a acumularse. La forma en que sonreía a su teléfono sin compartir la broma, las cenas de trabajo repentinas que se extendían hasta altas horas de la noche, la manera en que se ponía a la defensiva si hacía demasiadas preguntas. No buscaba una razón para dudar de ella, pero las dudas me encontraron de todas formas. Aún recuerdo la noche en que todo encajó. Ella llegó a casa oliendo a colonia cara, que no era mía. Cuando le pregunté, se rió y dijo que probablemente era del trabajo. Quería creerle, pero algo en mi interior me decía que no debía confiar. Es curioso. No te das cuenta de cuánto confías hasta que se pierde. Y en el momento en que empecé a cuestionarla supe que nunca quise ser el tipo que husmea. Creo que si tienes que buscar pruebas, la relación ya estaba rota. Pero la duda no se queda quieta en el fondo de la mente, crece, y esa noche se volvió imposible de ignorar. Ella había dejado su portátil abierto sobre la encimera de la cocina. Normalmente no lo habría tomado a la ligera, pero algo en la forma en que se precipitó a la ducha, en cómo evitó mirarme a los ojos antes de desaparecer por el pasillo, me pareció extraño. Así que cedí. Me dije que no era nada, que estaba pensando de más. Pero en el momento en que hice clic en sus mensajes, supe que no estaba imaginando cosas. Allí había un hilo de conversación con el nombre de su jefe. Al principio era casual, demasiado casual. Luego seguí desplazándome y con cada mensaje nuevo, el nudo en mi estómago crecía. Tenían chistes internos, conversaciones nocturnas, planes para encontrarse. No era solo trabajo, nunca lo había sido. Ella había sido cuidadosa en mantenerlo discreto, eliminando mensajes cuando era necesario, pero no había borrado todas las huellas. Y fue entonces cuando encontré un mensaje de hace apenas unas noches. Desearía estar contigo en lugar de irme a casa. Lo envió mientras yo la esperaba en la mesa, cenando solo, creyendo que simplemente estaba trabajando hasta tarde. Me quedé sentado allí, mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No era ira ni shock, sino una fría y abrumadora realización. Ella no solo me había engañado, sino que ya había seguido adelante, mientras yo aún estaba allí, esperándola y creyendo en algo que ya se había ido. Cerré el portátil, me levanté y caminé hacia el dormitorio. No necesitaba confrontarla, no hacía falta que preguntara el por qué. Los mensajes me lo decían todo. Ella había tomado su decisión y ahora yo tomaba la mía. Hice mi maleta con lo esencial, solo ropa, billetera, llaves, sin fotos de la boda, sin recuerdos sentimentales, solo lo que necesitaba para salir por la puerta y no volver jamás. Ella salió de la ducha, secándose el pelo y tarareando alguna canción, como si nada hubiera cambiado. Y quizás para ella nada había cambiado. Me miró y sonrió, completamente inconsciente de que, en el transcurso de 10 minutos, me había perdido para siempre.
La miré por última vez, memorizando el rostro de la mujer que creía conocer. Luego tomé mi maleta, pasé junto a ella y me fui sin decir ni una sola palabra. Algunas personas suplican explicaciones para obtener un cierre, pero yo no necesitaba nada de eso. La verdad estaba ahí en blanco y negro, y lo único que me quedaba por hacer era alejarme. Irse se sentía surrealista. No estaba huyendo ni saliendo a rabiar con ira, simplemente había terminado. El peso de todo debería haberme aplastado, pero en cambio sentí como si finalmente estuviera respirando por primera vez en meses. Esa noche me registré en un hotel, me senté en la cama, mirando la pared y procesando lo que acababa de suceder. La realidad no se asimiló del todo hasta que apagué mi teléfono. Sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones, solo silencio. A la mañana siguiente presenté la solicitud de divorcio. No hubo una confrontación dramática, ni súplicas, ni lágrimas, solo papeleo. Dejé una copia en nuestra casa con una simple nota: tú hiciste tu elección, esta es la mía. Durante las primeras semanas esperaba sentir algo grandioso, dudas o tal vez incluso soledad, pero en lugar de eso, lo único que sentí fue alivio. No más excusas, no más dudas, no más estar despierto por la noche preguntándome si simplemente estaba imaginando cosas. Me mudé a una nueva ciudad. Empecé de cero, conseguí un apartamento, me enfoqué en el trabajo, fui al gimnasio con más frecuencia. Por primera vez en años, mi vida volvió a ser mía, y poco a poco empecé a sentirme yo mismo otra vez. Mientras tanto, escuché rumores sobre lo que le pasó a ella. Ella y su jefe no duraron mucho. Los chismes en la oficina se propagaron rápidamente. Resulta que ella no fue la primera mujer con la que él hizo esto, y no sería la última. La vida a la que pensaba aspirar no salió como había planeado, y cuando todo se derrumbó, cuando no le quedó nada, salió a buscar al hombre al que traicionó. Simplemente no se dio cuenta de que ese hombre ya no existía. Había pasado un año de silencio, un año de reconstrucción, un año de avanzar. No había pensado en ella en meses, no de la manera en que solía hacerlo. Ella era solo parte de mi pasado, un capítulo cerrado de un libro que ya no releo. Luego, una tarde, salí de mi apartamento y allí estaba ella, parada en la acera, luciendo insegura y nerviosa, como si no estuviera segura de si debía haber venido. Por un segundo pensé que la estaba imaginando, pero entonces habló. «Hola, he estado tratando de encontrarte». No respondí, solo observé cómo se movía incómoda, con los dedos aferrándose a la correa de su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Se veía diferente, no en el sentido de que el tiempo cambia a las personas, sino en la forma en que el arrepentimiento las consume. Su confianza se había esfumado, y la arrogancia que solía tener, esa creencia de que tenía algo mejor, había desaparecido. Lo que quedaba era alguien que, al fin, había comprendido el peso de lo que había perdido. «Solo quería hablar», dijo con voz baja. «Sé que no lo merezco, pero necesitaba verte». Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esperando, dejándola hablar, permitiéndole sentir el silencio entre nosotros. «Cometí un error», admitió. No sé qué pensé en ese momento, pero sí sé que lo arruiné todo y tendré que vivir con ello cada día. Sus palabras eran fragmentadas, crudas, quizá incluso honestas, pero la honestidad no borraba lo que había hecho, ni cambiaba el hecho de que ella no estaba allí porque me amaba, sino porque él no lo hacía. «¿Por qué ahora?», pregunté con voz entrecortada. «¿Incluso porque tu nueva vida no funcionó?». Ella se estremeció y apartó la mirada, sabiendo que no podía mentir. Yo me di cuenta demasiado tarde de lo que tenía y asentí, más para mí que para ella. «Sí, lo hiciste», respondí. Por un momento, ella pareció querer acercarse, como si creyera que aún había una oportunidad. Pero esa es la cuestión de la traición. No solo rompe la confianza, sino que mata cualquier resto de amor. Ella había tomado su decisión hace mucho tiempo. «Y yo también. Cuídate», Emily, le dije, al retroceder e internarme de nuevo en mi casa. Y así, de esa manera, cerré la puerta. Me quedé un momento, con la mano aún en la perilla, escuchando el silencio del otro lado,
sin golpes, sin súplicas de última hora, solo pasos que se desvanecían en la noche. Y eso fue todo. Sin un final dramático, sin una última discusión, sin rogar por otra oportunidad. Solo un cierre definitivo, no porque ella me lo hubiera dado, sino porque yo ya me lo había concedido a mí mismo. Ella no volvió porque me amaba, volvió porque perdió lo que creía tener con otra persona, y esa es la verdad que la mayoría no quiere admitir. Si su nueva vida hubiera funcionado, no habría pensado en mí, no me habría buscado, no se habría presentado en mi puerta con el arrepentimiento en los ojos. Pero yo no era su plan B, ni su red de seguridad. No iba a ser el hombre con el que se conformara cuando el que realmente deseaba no la quería de vuelta. Caminé hacia mi ventana y observé cómo se alejaba por la calle, con los hombros caídos y la cabeza baja, cargando el peso de sus decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no esperaba: paz. La gente no se arrepiente de haber engañado. Se arrepienten de haber sido descubiertos, de haber perdido la estabilidad, de las consecuencias, pero no se arrepienten de las decisiones que tomaron en el momento. Ella no volvió porque me extrañara. Volvió porque extrañaba la versión de sí misma que se sentía segura en mi amor, esa versión que ya no existía. Y por eso nunca se retoma a alguien, porque si su nueva vida hubiera funcionado, jamás te habrían vuelto a mirar. Algunos errores se pueden arreglar, otros tienes que vivir con ellos, y al cerrar ese capítulo para siempre, comprendí algo. La mejor venganza no es la ira, ni siquiera el éxito. Es demostrarles que su ausencia no hizo ninguna diferencia en tu vida.